Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Hola, amada familia Senti City, reciban un saludo muy especial en esta mañana, este día martes 10 de junio de este año 2025, el año del Espíritu Santo y el temor de Dios en su iglesia. Estamos disculpas por la falla técnica ahí con el audio, pero ya estamos aquí con ustedes en nuestra transmisión de todos los días de nuestro devocional Cita con Jesús. Recuerde que Cita con Jesús es un devocional diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan comenzar cada mañana de la mano de Papá Dios. Vamos a darle gracias a nuestro buen Dios por un día más que nos regala, por la oportunidad que tenemos de entrar en esta comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, en esta célula celestial, en esta célula con la Trinidad. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una vez más la hermosa oportunidad de estar contigo, de comenzar contigo, Señor, de presentarnos ante tu trono de gracia para alabarte, para bendecirte, para adorarte, Señor, para reconocer tu poder, tu gloria, Señor, para reconocer, Señor, tu magnificencia, Señor. Gracias. Gracias por un día más, Señor. Permítenos vivirlo, Señor, para ti. Permítenos, Señor, oh Dios del cielo, presentarnos ante ti aprobado, Señor, como ese soldado, Señor, listo, Señor, para la batalla, Señor. Tu palabra dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, que es el culto racional. Y aquí venimos delante de ti a renovar nuestra entrega, nuestro compromiso de fidelidad y obediencia a ti, Señor. Bendice a esta hora, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendice a las familias. Bendice, Señor, oh Dios, a tu iglesia, Señor. Bendice, oh Dios del cielo, a todos aquellos que invocan tu nombre, Señor, que te bendicen, que obedecen y que guardan tu palabra, Señor, oh Dios del cielo. Bendito eres tú, Señor. Nosotros te alabamos, bendecimos tu nombre y estamos expectantes, Señor, a todo lo que tú nos vas a hablar en este día, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, echa colirio en nuestros ojos, Señor. Echa, oh Dios del cielo, ese bálsamo, Señor, oh Dios del cielo, sobre nuestras vidas. Úngenos con aceite, Señor, para que, oh Dios de la gloria, podamos entender, Señor, el camino por el cual debemos andar, Señor. Nosotros te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria, alabanza y la exaltación a ti, en Cristo Jesús. Amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno.
como agua en el desierto. Es la luz que nos ilumina, que nos guía, Señor. Bueno, saludamos en esta hora a todos los que están allí en Maryland, en Virginia, en Washington, D.C., toda esa área del DMV. Saludamos especialmente también a toda la gente de Georgia, aquí en el estado donde nos encontramos, aquí en Atlanta y todas las condados de este hermoso estado aquí en Estados Unidos. También saludo especial a Florida y a West Palm Beach. Saludamos especialmente también a Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Caribe, Puerto Rico, la Isla del Encanto, Cuba, República Dominicana, bueno, España también, el viejo continente, allá en Suiza, saludo especial a familia Marín también. Bueno, un abrazo muy especial desde aquí, desde Atlanta, para todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestro tiempo de reflexión acerca de esa pregunta que muchas veces nos hacemos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me sucede esto a mí? Son cuestionamientos que nos hacemos al ver que suceden cosas, suceden situaciones en nuestra vida que no esperábamos, que no nos imaginábamos, que no estamos muy de acuerdo o muy conformes con las situaciones que a veces acontecen en nuestra vida. Y es allí donde tenemos que acudir a la palabra del Señor, donde tenemos que acudir realmente a encontrar esa respuesta de parte de Dios en nuestra vida, esa respuesta que solamente Él nos puede dar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Entonces estamos hablando de encontrar respuesta a ese cuestionamiento, a esa pregunta de por qué nos pasa esto a nosotros, por qué me pasa esto a mí, por qué estoy viviendo esta situación. Si yo soy bueno, si yo trato de caminar con el Señor, trato de obedecer al Señor. Y entramos muchas veces en esas comparaciones odiosas. Las comparaciones son a veces muy odiosas y nos llevan a sacar conclusiones equivocadas. Nos encontramos en muchas situaciones a veces que parecían que no son justas, que estemos atravesando situaciones cuando hemos tratado de hacer las cosas bien, cuando hemos tratado de caminar en la senda de justicia, de creerle a Dios, de caminar con Él, de comportarnos a la altura. Y a veces lo que nosotros anhelamos y lo que nosotros esperamos no llega. En cambio, vemos a personas que, según nuestra opinión, no le creen a Dios, no caminan con Dios, no obedecen a Dios, hacen cosas contrarias a lo que Dios aprueba, y sin embargo vemos que les va muy bien, ¿sí? Les va muy bien, entre comillas. Entonces, encontramos allí que en este Salmo 73, que es el que estamos usando como referencia para este estudio, el salmista que escribe este salmo no es David propiamente en este caso, sino un salmista llamado Asaf. Asaf era director de alabanza, era un hombre consagrado al servicio a Dios, pero sin embargo llegó un momento dado de esa insatisfacción, ¿cierto? Por no ver cumplidas muchas expectativas en su vida. Y entonces se da la tarea de mirar la vida de otras personas que no caminan con el Señor, sin embargo a ellos les va muy bien. Entonces es importante entender que este hombre, Asaf, no era cualquier persona, era un hombre que estaba muy comprometido con Dios, con el servicio a Dios, pero sin embargo, entró en ese conflicto, en esa crisis de preguntarse por qué a esta gente le va bien y por qué a mí me va mal, ¿sí? Solamente podemos encontrar respuesta en Dios.
Él tuvo muchos cuestionamientos hasta que él entró en el santuario de Dios, cuando entró en oración, cuando entró en esa comunión íntima con el Señor, y su espíritu y su alma se aquietaron, porque es que a veces nos volvemos muy revolucionados con la mente y los pensamientos y los razonamientos humanos. Muchas veces nos llevan a sacar conclusiones muy equivocadas, y es allí donde necesitamos un reposo, donde necesitamos bajarle a las revoluciones de nuestra vida y a nuestra mente para entrar en esa quietud de buscar al Señor, para que encontremos, para que Él nos dé respuesta y Él nos va a hablar en el corazón. ¿Qué pasó con Asaf? Por mirar las circunstancias externas, casi resbala de su confianza en Dios. Muchas personas diariamente abandonan la fe cristiana. Muchas, aún siervos del Señor, abandonan su llamado por dejar que esos pensamientos y ese engaño muchas veces de Satanás los lleve a tomar esas decisiones equivocadas de apartarse de Dios, porque se cansaron de supuestamente portarse bien. Hay gente que dice: me tengo que portar mal para que me vaya bien, porque si me porto bien me va mal. Son engaños que el enemigo a veces pone en el corazón de las personas. Entonces, ¿qué pasó con Asaf? Por mirar las circunstancias, ¿sí?, externas, casi resbalan sus pies de su confianza en Dios. Entonces no podemos evitar ser afectados, ¿sí?, por lo que ocurre en nuestro entorno. Somos afectados por lo que ocurre en nuestro entorno. Pero usted puede determinar hasta cuándo, hasta dónde va a dejar que eso le afecte a usted. No tiene que ver con la salvación, sino con nuestra debilidad humana. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo que ya Dios nos dio. Eso no está en juego de ninguna manera, ¿sí?, sino con nuestra debilidad. Nuestra debilidad humana nos lleva muchas veces a sentir que Dios se olvidó de nosotros, que Dios tiene hijos preferidos, que Dios bendice a la gente que se porta mal. Son reflexiones que sacamos porque nos hemos desconectado espiritualmente de Dios. El problema del salmista, en este caso el salmista Asaf, es común en todos los creyentes. Es tratar de entender la realidad desde nuestra óptica humana, desde nuestra humana perspectiva, ¿sí? Recuerde que la vida cristiana es una vida de fe. Es por fe y no por vista, ¿sí? Es por fe y no por vista, ¿sí? Si nosotros queremos vivir la vida cristiana por lo que ven nuestros ojos, seguramente nos vamos a volver incrédulos como Tomás, y tendremos que meter el dedo en la llaga para poder creer. Pero la vida cristiana, la vida espiritual, se trata de la fe, ¿sí? Hay que ver, ¿cierto?, con los ojos de la fe para poder creer. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. La fe es la certeza, es aprender a llamar las cosas que no son como si fueran. Es aprender a ver más allá de lo que ven nuestros ojos, nuestros ojos humanos, nuestra limitada manera de ver las cosas. Es aprender a ver con los ojos del Espíritu. Es aprender a ver detrás de los obstáculos las oportunidades. Es aprender a ver detrás de la montaña el valle de oportunidades que está esperándonos. Es aprender a ver que por encima de la nube gris, de la nube negra, ¿cierto?, que se cierne muchas veces sobre nuestra vida, hay un sol radiante, hay un sol brillante esperando en cualquier momento manifestarse en nuestra vida. Es muy importante entender que las cosas vienen y van, y las cosas no son eternas. El sufrimiento no es eterno, las pruebas no son eternas.
Esto también pasará. Es una frase muy importante que debemos tener en cuenta. Esta aflicción que usted está viviendo, eso también pasará. Pero qué importante que el Señor siempre haya fe en nuestro corazón. En el versículo 16 de Salmo 73 encontramos lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Salmo 73, versículo 16. Dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Fue duro trabajo. Cuando pensó ¿qué? Cuando pensó cómo el Señor era injusto, cómo el Señor se había olvidado de él, cómo el Señor no tenía en cuenta su servicio, porque es que a veces queremos servir al Señor siempre pensando en lo que Dios nos va a dar. Y cuando pensamos de esa manera, nuestras expectativas se suman, se ponen muy altas. Y entonces cuando viene la respuesta de parte de Dios para nuestra vida, nos sentimos insatisfechos porque esperábamos más, ¿sí? Y recuerde que cuando estamos en la sintonía con el Señor, podemos entender que Dios no nos da a nosotros lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Él sabe nuestra verdadera y nuestra real necesidad. De las circunstancias pueden afectarnos y limitar nuestra perspectiva de la realidad, como lo vemos allí en el versículo 21 al 26. Dice allí, del versículo 21 al 26, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Con todo yo siempre estuve contigo. Dice: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne desfallecen, mas la roca de mi porción, de mi corazón, y mi porción es Dios para siempre. Entonces aquí encontramos cómo él comienza a hacer esta reflexión. Puede afectar nuestra salud física cuando nosotros dejamos que esos pensamientos negativos, pesimistas se apoderen de nuestra vida. Se afecta nuestro ser integral, se rompe nuestra comunión con Dios. Dice que mi corazón sentía punzadas, ¿sí? Llegó en un momento de agonía, en un momento de sufrimiento tal. ¿Por qué? Por estar mirando las circunstancias. Entonces se puede afectar no solamente nuestra parte física, sino también la parte emocional de nuestra vida se afecta. El alma se afecta. En el alma está la mente, las emociones y la voluntad. Y se va afectando y eso lo absorbe el cuerpo. Y el cuerpo somatiza todos esos sentimientos y traducen en enfermedades. Enfermedades que nos pueden llevar a la parálisis, digámoslo así, a la incapacidad, ¿cierto? Entonces puede afectar nuestro espíritu por las circunstancias por las que nosotros estamos viviendo. Se rompe aún la comunión, muchas veces la comunión íntima con Dios, porque hemos albergado en el corazón la duda, ¿cierto? La desconfianza en las promesas de Dios. Perdemos de vista todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es muy importante que las circunstancias no cambian la naturaleza de nuestro Dios. Y eso no nos podemos olvidar nunca. Jamás nos podemos olvidar que Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que en Él no hay cambio, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él dijo y lo hará. Él lo prometió y lo cumplirá. Porque Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces las circunstancias no van a cambiar en ningún momento la naturaleza de Dios, porque Él es bueno, porque Dios en su esencia es bueno para con sus hijos. Él no va a cambiar, ¿sí? Él es bueno para con nosotros. En el Salmo 73 vemos aquí
cómo comienza este salmo. Dice allí, en Salmo 73:1, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Sí? Mire que él dice, y él comienza reconociendo la bondad de Dios, ¿sí? La misericordia de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. En el Salmo 86, Salmo 86:5 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamé porque tú me respondes. Esa es la naturaleza de Dios. Dios oye la oración de sus hijos. Dios oye la oración de su pueblo. Otro salmo encontramos aquí en el Salmo 145, en el versículo 9, nos dice aquí la palabra del Señor. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Esa es la naturaleza de Dios. Dios, por naturaleza, es bueno, esencia es bueno. Dios es amor, ¿sí? Entonces, qué bueno poder conocer a Dios. Ese tipo de circunstancias y de dudas pueden asaltar nuestro corazón, nuestra mente, cuando no tenemos un buen conocimiento de Dios, cuando nuestra visión de Dios es pobre, limitada, es distorsionada. Y por eso es importante escudriñar la palabra. El Señor mismo nos da un consejo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que de ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, en la medida en que yo frecuente la palabra del Señor, en la medida que yo lea, estudie, medite en la palabra del Señor, pues más conocimiento de Dios voy a tener. Mi visión de Dios va a ser cada vez más amplia, más clara. Y eso me va a permitir aprender a confiar en Él, a esperar en Él, en su palabra, en sus promesas, en su misericordia. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 25, nos dice aquí la palabra del Señor. Bueno es Jehová para los que en Él esperan. Bueno es Jehová para los que en Él esperan, al alma que le busca. ¿Sí? Al alma que le busca. La bondad de Dios está allí siempre, siempre, dispuesta y disponible para todos aquellos que confiamos en Él, que aprendemos a confiar y a esperar en Él. Entonces, ¿qué pasó con este hombre, con Asaf? Las realidades son solamente eso, realidades que pueden golpear a cualquier persona, a cualquier ser humano, y los hijos de Dios no somos la excepción, ¿sí? Son simplemente realidades que nos pueden golpear. Asaf, por permitir ver las realidades con la perspectiva humana, cuando vemos con los ojos humanos, con los ojos de la carne, casi entonces podemos entrar en esa duda. Dice que él casi resbala. ¿Sí? Casi resbala, casi se cae la fe, su fe casi le falla, implica perder la confianza en Dios. Perdió la confianza en Dios, ¿sí? A quien él servía, a quien él cantaba y adoraba, ¿sí? Qué tremendo cómo es el enemigo, de sutil para engañar, para hacernos creer que Dios no nos quiere, porque esa es la estrategia, la vieja estrategia del enemigo. Desde Adán y Eva hasta este tiempo, él sigue usando esa estrategia de poner en duda nuestra identidad, de poner en duda la bondad de Dios en nuestro corazón, y llega con preguntas: ¿con qué Dios te ha dicho? Eso le dijo a Adán y a Eva: con que Dios les ha dicho, no coman del árbol, ¿sí? No, lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol,
ustedes van a ser, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios, ustedes van a ser dioses. Es decir, ustedes no van a necesitar más de Dios, porque ustedes mismos van a ser Dios. ¿Sí? Y desde allí el hombre ha tratado de inventarse su propio Dios. ¿Sí? Y por eso recurre a la idolatría, recurre a la autosuficiencia, al orgullo, ¿cierto? Desplazando y desconociendo a Dios, llegando a ser soberbio. Entonces, Asaf, por permitir ver las realidades con la perspectiva humana, casi se cae, casi se resbala, que implica que perder la confianza en Dios a quien servía, a quien adoraba constantemente por ser un director del ministerio de alabanza allí en el templo. Entonces, vemos aquí en este Salmo 73, en el versículo 2, dice: en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí? Ahí está, porque nos ponemos muchas veces a compararnos con el vecino, con el compañero, con las personas, y pensamos de que nosotros estamos mal, de que nosotros no tenemos lo que ellos tienen, y comenzamos a envidiar, ¿cierto? A dejar que la envidia albergue el corazón. Asaf se llenó de envidia en su corazón, como dice aquí en el verso 3, porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sí? Y eso lo vemos, hay gente que entre más se porta, como que más bien le va, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Pero lo que pasa es que tenemos que aprender a ver el cuadro completo. Tendremos que aprender a ver la película hasta el final, para ver el desenlace, para ver cómo terminan las cosas. Porque si miramos a estas personas, en la realidad que están viviendo en el presente, les puede estar yendo muy bien, pero ¿cómo terminan ellos? ¿Cómo terminan sus familias? ¿Sí? Entonces la envidia nace por compararse con los malvados, en este caso, con la gente que nada que ver con Dios, ¿sí? Él se comparó con ellos, ¿sí? Con la gente que no le cree a Dios, que no tiene temor de Dios, que no les sucede a ellos cosas malas como les sucede a los demás mortales, ¿sí? No, parece que no les duele nada, parece que todo les sale bien, todo lo que quieren lo consiguen, tienen lo mejor, las mejores casas, los mejores autos, la mejor ropa, tienen comodidades, viajan y se divierten, ¿sí? Si comenzamos a mirar todo ese tipo de circunstancias, la envidia afecta de modo integral nuestra vida, ¿sí? La envidia es algo bien tremendo que afecta nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque se rompe la comunión con Dios. La envidia es pecado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Al envidiar, se llena de amargura el corazón, nos resentimos con Dios, se rompe la comunión con Dios, en el alma comienzan las maquinaciones, comienza la satisfacción, y el cuerpo también se afecta. De una manera integral somos afectados. El verso 21 del Salmo 73 dice aquí la palabra del Señor: se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Imagínense. Se llenó de amargura, raíz de amargura. Dice que no dejemos de brotar ninguna raíz de amargura para que no nos contamine, porque la amargura contamina no solamente nuestra vida, sino que contamina todo el ambiente, todo el entorno. Cuando una persona está llena de amargura, se afecta su entorno familiar, su esposa, sus hijos, ¿sí? El ambiente donde esa persona se mueva está afectado, eso contamina, ¿sí? La amargura. Entonces,
vemos que se afecta absolutamente todo nuestro ser integral, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son afectados. ¿Qué es la envidia? Asaf se llenó de envidia en su corazón. Dice que sintió envidia de los arrogantes. Sintió envidia de los arrogantes. Porque tuvo envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de ellos. La envidia es un sentimiento de desear, de querer tener lo que otros tienen, ¿sí? Satanás se llenó de envidia y quiso sentarse en el trono de Dios, ¿sí? Se llenó de soberbia, de envidia, de arrogancia, y por eso fue destituido, fue expulsado del cielo. Y qué tremendo que es este personaje. Era director de alabanza también en el cielo. Entonces él dejó de contemplar a Dios, de adorar a Dios, porque ese era su ministerio, su trabajo, adorar a Dios, contemplar a Dios. Y en un momento dado quitó su mirada de Dios y la puso en el trono. Y entonces tuvo envidia y hizo: yo me voy a sentar en ese trono. Me sentaré en ese trono y seré como el Altísimo. ¿Sí? Era director de alabanza. Era un siervo de Dios, creado de una manera muy especial. Y aquí vemos a Asaf, director de alabanza, también entrando en esa circunstancia de sentir envidia de la gente que prosperaba. Que la envidia nace por compararse con los demás, con los malvados en este caso, que no les pasa nada malo. Aparentemente él veía que nada a esta gente les pasaba, que nada les sucedía. Entonces la envidia afecta de modo integral también nuestra vida, como lo vemos aquí en el Salmo, en el 21, en el versículo 21, que dice que sentía que punzadas en su corazón. Sentía punzadas en su corazón al ver la maldad, la prosperidad de ellos. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Miren cómo afecta cuando nosotros perdemos de vista a Dios, su palabra, sus promesas. La envidia es el deseo de obtener algo que poseen otras personas y que uno no las tiene, uno carece de ellas, la carencia de ellas. Por ejemplo, sobre todo la envidia se va dirigida hacia lo material, porque esta persona tiene abundancia y yo no la tengo, porque esta persona tiene riquezas y yo no la tengo, porque esta persona puede tener acceso a placeres, a viajes, a diversión, a tener un estilo de vida ostentoso y yo no lo tengo. Entonces es el deseo de tener algo que posee otra persona que uno, porque uno tiene carencias, y se trata de qué, de pesar la tristeza o del malestar por el bien ajeno. Sobre todo es muy importante que revisemos ese sentimiento. Y cuando usted siente tristeza por la prosperidad de otros, hay que revisar el corazón, porque usted puede llenar de envidia, y la envidia no es buena. La envidia dice que es mejor despertarla que sentirla, ¿sí? Pero cuando usted siente la envidia, usted mismo se afecta, usted mismo se va a dañar la vida, ¿sí? Tenemos que aprender a alegrarnos con la prosperidad de otros. Hay gente que es envidiosa porque cuando el hermano prospera, en vez de alegrarse, se entristece. Y ahí hay que revisar el corazón. Y eso se da a todo nivel. Se da a todos los ambientes donde nos movemos. En el círculo familiar se da también eso. El hermano que prospera, ¿cierto? El hermano que prospera
despierta envidia de sus hermanos, ¿sí? Despierta envidia de sus hermanos muchas veces. Y aún al interior de la familia se dan ese tipo de manifestaciones. En vez de alegrarse con el triunfo del hermano, se sienten es como tristes. Y entonces comienzan a menospreciar muchas veces al hermano, a juzgar mal, quién sabe qué hizo, quién sabe en qué andará, quién sabe qué negocio raro se metió para poder alcanzar esa prosperidad. ¿Sí? Comenzamos a llenarnos de amargura el corazón. Aún en el ambiente cristiano se ve también eso, ¿sí? Personas que llegan a la vida cristiana y unos prosperan, otros no prosperan. Entonces el que prospera, es cierto, pues prospera porque le creyó a Dios, porque hizo las cosas bien, y el otro quizás no las ha hecho bien. Entonces no nos podemos descansar de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos. ¿Sí? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. De pronto era el momento de la prosperidad de esa persona, el suyo todavía no ha llegado, pero tenemos que esperar que llegue el momento, hacer las cosas bien, con diligencia, para que cuando llegue la bendición la podamos disfrutar. Entonces, no sentirse mal. Si usted se siente mal por la prosperidad de su hermano, revise su corazón. ¿Sí? Si usted se siente mal porque su hermano prosperó, porque su hermano salió adelante, porque su hermano consiguió un buen trabajo, porque su hermano pudo adquirir o comprar una casa mejor o un auto mejor, hay gente que siente envidia, se despierta esa envidia, y ese sentimiento no es bueno. ¿Sí? La tristeza o el malestar por el bien ajeno. Eso es una muestra de que usted, que en su corazón está brotando la envidia. Mañana entonces vamos a continuar con esta reflexión de este importante Salmo 73. Mañana continuaremos profundizando, y mientras tanto, pues orémosle al Señor. Oremosle al Señor si hay alguna raíz de amargura, si hay una sensación de envidia, que usted está envidiando a su prójimo, pues es momento de entrar en el santuario, entrar en los secretos con el Señor, de pedirle perdón al Señor y de cambiar esa actitud. Más bien, gócese por el triunfo, por el éxito de su hermano. ¿Sí? Eso lo vemos en todos los ámbitos. En el ambiente cristiano también se ve. El hermano que prospera es envidiado por los que están todavía en la misma situación. ¿Sí? Personas que de pronto, por sus dones, sus talentos, sus habilidades, Dios les dio la capacidad de crear, de escribir, de hacer algo diferente. ¿Sí? En vez de alegrarse, la gente menosprecia muchas veces el trabajo y el esfuerzo de su hermano, cuando debería haber gozo, satisfacción de saber de que su hermano en la fe pudo hacer las cosas, ¿sí? Y apoyarle, respaldarle, ¿sí? Y más bien imitar, ¿cierto?, la conducta de ellos, para llegar igualmente nosotros también a esa prosperidad. Así que en esta mañana oremos al Señor para que no haya en nuestro corazón ninguna raíz de amargura, ni ninguna envidia en nuestro corazón por el triunfo y la prosperidad de nuestro prójimo, y especialmente de nuestros hermanos. Entonces, la envidia es uno de los factores que afectan la salud integral del creyente. ¿Sí? Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 30, nos dice aquí la palabra del Señor para que oremos. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Mucha gente se enferma
porque la envidia es carcoma de los huesos, imagínate, como un cáncer que carcome, ¿sí? Aún la salud física se ve afectada. Cuando la envidia se desata, ¿sí? Se desata, puede causar más daño del que se supone que puede causar, ¿sí? Vemos allí en Proverbios 27, en el versículo 4 nos dice aquí la palabra del Señor, versículo 4: cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces, mire cómo mucha gente está enferma y no saben por qué, no encuentran la causa, porque se buscan causas físicas, pero muchas veces el origen de esas enfermedades está en el alma, están en las almas, en las emociones. Y cuando se alberga envidia, mire que se afecta completamente todo. Dice: cruel es la ira e impetuosa el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Entonces encontramos allí al famoso salmista Asaf, que la envidia comenzara a carcomer su ser integral, su espíritu, su alma y su cuerpo fueron afectados. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos en esta mañana, Señor, oh Dios del cielo, entrar, Señor, oh Dios de la gloria, en esta sintonía contigo, Señor. Gracias, Señor, oh Dios de la gloria, por darnos cada día, Señor, la oportunidad de estar delante de ti, de estar delante de tu presencia, oh Dios del cielo. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias por hacernos entender, Señor, acerca del sentimiento de la envidia, oh Dios del cielo, que muchas veces llega a nuestra vida, afectando nuestra comunión contigo, afectando nuestra relación, nuestra comunión con los hermanos, con el prójimo, y afectando nuestro cuerpo, Señor. Por eso, límpianos y guárdanos. Examina nuestro corazón, Señor. Si hay camino de perversidad, y guíanos por el camino eterno, Señor. Perdónanos, Señor, si en nuestro corazón hemos albergado sentimiento de envidia, Señor, por la prosperidad de otras personas. Llévanos bien a gozarnos con la prosperidad de nuestros hermanos. Llévanos a ver, Señor, oh Dios del cielo, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, Señor, y que tú a cada uno das conforme, Señor, oh Dios del cielo, a sus obras. Por eso no me dejes cansar, Señor, de hacer el bien, porque sé que si persisto en hacerlo, Señor, a su tiempo, en tu tiempo, segaré, recogeré y seré, Señor, y veré la prosperidad que tú has prometido, Señor, a los que te amo. Muchas gracias, Dios del cielo. Yo te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy muchas gracias, Señor, y te pido que continúes guiándonos, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente. Recordarles que ya está a la venta el libro devocional Camino, Verdad y Vida. Sí, Camino, Verdad y Vida, el libro devocional escrito por la pastora Amparo Ramos Solarte. Ya lo puede conseguir en las tiendas de Amazon. Lo puede conseguir en línea, también virtual o físico. Sí, Camino, Verdad y Vida. Es un libro devocional y estudio que va a servir para su edificación espiritual, para su crecimiento espiritual. No se olvide que lo puede adquirir en Amazon, en las tiendas de Amazon, digital o físico lo puede conseguir. Y también recordarles nuestra peregrinación de acción de gracias a Dios en la Tierra Santa. Sí, peregrinación de acción de gracias. Este año Jordania, Israel son los destinos. Jordania, Israel. Jordania para ir a conocer la espectacular ciudad de Petra, allí en Jordania, vecinos de Israel, por supuesto.
y, claro, recorrer las pisadas frescas de nuestro Señor Jesucristo en la Tierra Santa. Así que no se puede perder a usted esta hermosa oportunidad que le brinda nuestra familia. Más de 30 años de experiencia llevando peregrinos a Tierra Santa. Así que ahí les dejo la invitación y nos vemos en la próxima. Bendiciones y feliz día. Únete a nuestra travesía espiritual sobre las tierras que vieron nacer nuestra fe. Descubre los tesoros ocultos en Jordania, desde la majestuosa ciudad de Petra hasta el vasto desierto de Wadi Rum, testigos de la fe y la perseverancia. Continúa tu travesía en Israel y sigue los pasos de Jesús. En el mar de Galilea, en donde cada ola, cada onda cuenta una historia de milagros y enseñanzas. Jerusalén. La tumba vacía. Muro de los Lamentos. Y demás lugares emblemáticos. Vive una experiencia transformadora. En octubre, Jordania e Israel te esperan.